Bueno, Bueno, chicos, bienvenidos, bienvenidas a este evento virtual de hipnosis. neurohipnosis. Neurohipnosis, sí. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Porque nosotras ahora mismo, Ay, yo ya vamos, tranquila. yo ya tranquila, pero Sí. antes de empezar con unos nervios, porque claro, es la primera vez que emitimos las dos juntas. Ángela está súper acostumbrada porque ella, pues, pero yo es la primera vez que estoy con ella haciendo un directo así en un evento, ¿no? Tan chulo. Eso sí. Y tengo un montón de ganas también y de que conozcáis lo potente que es la hipnosis, ¿verdad? Así es. Hemos preparado todo, a ver qué tal se da, porque no hemos tenido tiempo de practicar por mucho tiempo que llevamos organizando esto, pero bueno, para que veáis lo que es realmente ser un ser humano detrás de las cámaras, que muchas veces es como que no nos vemos como tal, y a ver qué tal se da, ¿no? Si quieres, Totalmente. ¿nos presentamos primero o Pues qué? yo primero quiero que sepan, antes de nada, lo que Interesante. vamos a hacer hoy, porque claro, muchos de vosotros venís con unas expectativas, venís como, ¿qué será la hipnosis? Algunos tenéis más claro, otros Sí, no, con lo cual creo que es importante que sepan exactamente qué se van a llevar hoy, ¿no? Dentro de que cada uno claro. pues tendrá su experiencia particular, pero lo que vamos a hacer hoy sobre todo es ir a la raíz. O sea, nosotros mediante una herramienta que es la neurohipnosis en este caso, vamos a ir a la raíz de algún bloqueo, miedo que ahora mismo exista en tu vida. Es decir, imagínate, ¿no? Tú quieres lograr algo y delante, justo enfrente de ese algo que quieres lograr, pues hay un obstáculo, que puede ser, yo qué sé, miedo a expresarte, miedo a hablar en público, no sé, bloqueos económicos, bloqueos, Celos también. celos, en Ujú. fin, cualquier tipo de bloqueo. Y esto es a nivel general, da igual el bloqueo que sea, porque vamos a ir al inconsciente, que es donde surgen esos bloqueos. Así es, y es muy importante que el tema que elijáis no sea muy fuerte, ¿vale? Que sea algo sostenible, gestionable para vosotros y vosotras. No me pongáis miedo a, yo qué sé, a coger un avión porque eso o da ataques de ansiedad descontrolados. No, coger algo más suave que sea como, por ejemplo, pues miedo a marcar límites a mi madre. Me lo estoy inventando el ejemplo. Porque así estáis practicando. No va a haber nadie 100% dirigiendo vuestra experiencia. Nosotros estamos aquí y lo haremos de forma general, entonces no podemos modular personalmente, así que por tanto buscar un tema que sea light en cuanto a gestión emocional, sobre todo, Exactamente. ¿vale? ¿Qué bloqueos tenéis por ahí? ¿Qué cosas Contadnos, vais a sí, elegir? contadnos para que podamos ayudar a inspirar a otros, hacerlo por el chat, ambos sitios. Os digo una Y, cosa, sí, yo anteriormente, ¿no? Una práctica como esta, es verdad que era más personalizada porque fue la así con cierto. Ángela, yo no podría estar aquí hablando con vosotros ahora mismo en público porque yo era una persona, sigo siéndolo, soy una persona muy tímida, pero tenía muchísimo bloqueo con hablar en público. Y una práctica como la que vamos a hacer ahora fue suficiente para que yo pueda estar aquí hoy con vosotros disfrutando, dando charlas, en fin, y muchas otras charlas que tenemos programadas de aquí hacia adelante. Así que quiero leeros, pero es para que veáis. Sí, de hecho, Mariana, cuando daba las exposiciones de la carrera o de, bueno, en fin, de Sí, mucho sí, sí, más, no podía. lo Bueno, pasaba fatal. claro, lo hacía muy, muy Mira, nerviosa, que le aquí temblaba hasta el papel. hay gente que tiene bloqueo económico, me cuesta creer mi Vértigo. potencial, ok, miedo a Mira, tomar decisiones, súper guay porque lo tenéis súper claro. sí, Celos, voy a leer también sí al por el Zoom. Zoom. Zoom, vosotros también tenéis chat, que quiero leeros. Vale, siento bloqueada mi glándula pineal, ok, pero, o sea, el bloqueo entonces aquí es con tu No, yo creo, no intuición. lo sé si se refiere a eso o se refiere a para hacer lo que vamos a hacer. No, No, están hablando de los bloqueos de no, autoestima, digo, por eso dejar de digo rogar sí. amor, autoexigencia, miedo a perderme a mí misma. Súper. Vale, Bueno, lo tenéis súper claro. sí. Priorizarme, ¿vale? ¿Qué haces? Pues porque no sé por qué nos sale El esto. chat, Bueno, yo confianza en me mí lo misma. esperaba. Ok, o sea, Mm. intentad buscar el bloqueo, ¿no? Tú que Sí, eres la que va a por guiar. eso, porque hay alguien que ha dicho vértigos. Es muy abierto dentro de eso. Te dan X circunstancias, ¿no? Especifícalo más, ¿no? Porque Mira, hay por veces que puede aquí repetirse. dice nervios de manejar. Últimamente como que está llegando Buf. mucha gente con nervios a conducir. Mira, una cosa así rápida, ya que has dicho miedo a conducir, muchas veces lo que hay detrás del miedo a conducir, que no quiero decir que sea tu caso, pero se repite mucho, es al final miedo a perder el control, ¿vale? Porque al final manejar es el escenario más tangible que tenemos día a día en el que no controlamos del todo, porque tú puedes salir a la autovía y no controlas cómo viene el de atrás, cómo viene el de delante, cómo va a ser el camino de aquí a donde tengo que llegar. Entonces es el escenario más real donde no tienes el control total y absoluto. Entonces muchas veces lo que hay detrás es ese miedo a no controlo lo que hay.
Pues ¿vale? sí. Bueno, Bueno, ahora chicos, sí. súper guay. Muchas gracias por abriros, porque, oye, hace falta valentía también, ¿no? Así como delante de Sí, tanta gente, pues, oye, pues yo tengo un bloqueo con esto. Ese es el primer paso, y ahora lo vamos a ver, ¿no? Porque ahí veremos los 3 bloques para empezar a hacer esos cambios a través de la hipnosis. Y nada, antes de empezar, ¿vale? Vamos a hacer una parte práctica, que sepáis que os vaya a llevar una experiencia práctica, pero antes tenemos que hablar de ciertas cosas, ¿verdad? Y que claro. sepáis y que conozcáis, tenemos que plantar semillas, ¿vale? Y Mm. que sepáis, pues, dónde os estáis metiendo, Unas ¿no? Y por instrucciones. qué esto que estamos haciendo es importante. Entonces, lo vamos a empezar viendo. Ángela se va a presentar. Sí, me voy a ir presentando yo. Quería decir que es muy importante el día de hoy porque al final es trabajar la raíz. Por ejemplo, Mariana, cuando se hizo la hipnosis, llegó a un recuerdo, a una experiencia donde algo pasó al exponerse en público. Y al entender en qué momento empezó a originarse es cuando uno puede empezar a cambiarlo. Por eso el día de hoy es tan importante. También luego hablaré yo de mi caso personal para que vayáis entendiendo cómo los tramos con mi miedo o conflicto que tenía más bien con la competitividad o con que me retaran o jugar a un simple juego de cartas o yo que sé, al dominó, me generaba mucho malestar. Entonces me lo quise quitar y ya os contaré qué había detrás de todo esto. Voy a presentarme. Me he hecho aquí mi pequeña chuletilla por si se me Claro, olvidaba me algo. vas pasando ahí. Ah, vale. Madre mía, hay tantos botones. Uy, no, espera. Mira, eso ya lo hemos visto y no lo Ah, hemos sí. hecho. Esto lo hemos visto, pero bueno, como no hemos ensayado las diapositivas, no hemos Cierto. ensayado la raíz, esto también lo hemos hablado. Sí. Esto ha sido algo que no hemos tenido en cuenta. Bueno, pues aquí estamos nosotras dos, ¿vale? Que nos vamos a presentar, por si solo nos veis de los reels, que, donde casi siempre hago yo de mala y ella de intensa, pues para que veamos. Ay, pone el mío. En este caso, yo soy Ángela Ruiz, soy pedagoga, también soy experta en hipnosis, neurocoaching y también grafología, ¿vale? Que analizo a través de la letra tu personalidad por Storytelling. ¿Qué es eso de la grafología? O sea, que al final me ha llamado siempre mucho la atención el mundo del inconsciente, o sea, y ya son más de 10 años, si no, incluso dirá, sí más, dedicándome a trabajar con personas, con miles y miles de personas a través del inconsciente, ¿vale? Para que la persona supere obstáculos, bloqueos, miedos, barreras más laborales, más personales. Y he tenido el privilegio de trabajar con muchos perfiles, entre otros con perfiles conocidos como la actriz Cristina Castaño o influencers que también son de gran relevancia aquí, por ejemplo, en España, como Miran Alegría. Me han dado su permiso para decirlo, por si acaso. Y nada, que estoy muy contenta porque al final cuando haces muy bien tu trabajo, pues vas viendo como esos resultados. Y algo que me ha dicho Mariana, cuéntalo, ¿no? ¿Por qué hice yo el camino o el rumbo de la hipnosis? Porque hace unos 7 años que yo ya llevaba más, pero hace 7 años justo, podríamos decir que volví a nacer, ¿no? Hice mi primera sesión de hipnosis que recibí, pues yo tenía muchos síntomas de una enfermedad crónica que se conoce como fibromialgia. Me hice la hipnosis y me lo quité todos esos síntomas. O sea, desde entonces tengo cero síntomas. Y es como, ¿cómo puede ser esto, no? Y me acuerdo que para aquel entonces estaba conociendo a Mariana, que llevábamos meses, Sí, y yo recuerdo de decir, madre mía, porque ya cuando estás enamorada dices, ¿de verdad me merece la pena hacerle pasar por esto a ella? Que conviva con una persona con estos síntomas. Y de pronto apareció la hipnosis en mi vida y es que se me fueron. O sea, y Mariana, que antes era como muy, no cerrada de mente, pero más terrenal, ¿no? Que no creías en tantas cosas cuando vio que de yo estar todos los días en la cama, de pronto no, dijo, ostras, esto no es cualquier cosa, ¿no? Y desde entonces, pues surgió Natural Consciente, surgió hacer sesiones individuales, de sesiones individuales, como había tanta lista de espera, creamos una formación para ayudar a otros, para que otros ayudaran a otros, en fin. Y totalmente. vais conociendo, al fin y al cabo. Y ahora ya, pues, tu A parte. mí fue, vamos, yo venía de la medicina tradicional. O sea, para mí, yo cuando conocí a Ángela, además estamos hablando de hace 10 años, ¿no? Cuando empecé a estudiar enfermería. Bueno, No, terminé. tengo 7 años. No, Ah, no. bueno, vale. Cuando yo terminé de estudiar la enfermería fue hace 10 años. Y a mí lo que me enseñaron en la universidad era todo puramente tradicional, donde teníamos, pues bueno, veíamos al ser humano como un cuerpo y todo Ya. era como estrictamente biológico y había muy poco, bueno, teníamos asignaturas de salud mental, pero era como algo aparte, ¿no? Hoy en día eso ya no es así. Pero yo cuando conocí a Ángela, a mí me abrió un mundo que yo dije, pero bueno, ¿cómo es posible esto, no? Si primero, bueno, estamos hablando de un tema de salud y que tú por mejorar cosas en ti misma, mejorar problemas de salud, o sea, eso para mí fue algo increíble y fue súper nuevo para mí, ¿no? Entonces me empezó a abrir la cabeza y empecé como a buscar y a entender.
bueno, que los seres humanos somos más que solo un cuerpo, ¿no? Que hoy en día, por ejemplo, la medicina actual, pues ya lo tiene asimilado, ¿no? Que eso es así. Tenemos un componente biológico, psicológico y social. Y ahí entra pues un mundo completo de emociones, ¿no? Y de creencias y de todo lo que da sentido a lo que hacemos hoy, ¿no? Entonces, pero claro, yo cuando la conocía ya hace 10 años, eso para mí era completamente nuevo. Y me rompió la cabeza. Entonces yo empecé a meterme más en un mundo, a ir por la rama de las neurociencias. Y ahí también encontré mi lugar, porque para mí la neurociencias tiene mucho que ver con la hipnosis, porque al final es el funcionamiento del sistema nervioso. Y vamos, yo estoy enamorada de la neurociencia, pero también de la hipnosis, y ahí unimos las dos cosas, ¿no? Y hemos formado lo que hoy tenemos como neurohipnosis. Y ahora lo Sí, vais a ver. vais a tener un aperitivo muy rico. Bueno, 3 capas, claro, vamos a esto ir ya metiéndonos os, en la chicha. eso es. Os quería hablar de una cosa importante, ¿vale? Antes de nada, ¿por qué no nos cuentas qué es la hipnosis? Vale, importante, ¿no? Antes de que ir ya a como a Sí, sí, las sí. 3 capas. A ver, ¿qué le vas a ver? Por aquí. Vale, Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Se está compartiendo eso en pantalla o es para luego, no? pero luego. Vale. Que al final, ¿qué es la hipnosis? Al final, la hipnosis es un estado donde hay una máxima focalización de la atención, ¿vale? Yo me imagino como una visión túnel, donde todo el ruido de nuestro día a día, de tu gato que tiene hambre, de todo, se te quita y estás a lo que tienes que estar. Es como una visión túnel que es como, vale, tengo un problema cuento ya mi caso si queréis. ¿Por qué tengo estos malestares cuando estoy compitiendo jugando al juego del pañuelo o a cualquier juego de mesa? Lanzo esa, digamos, caña de pescar y me centro en pescar eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la raíz? Entonces es un estado de focalización máxima que tenemos, entonces nos absorbemos de otras cosas y desde ahí entramos también en un estado de relajación profunda, por tanto se nos va, digamos, esa capa de ego, de control, de resistencias, de cuestionamientos y te dejas llevar, ¿vale? A través de una inducción con hipnosis, estás más relajado, más abierto, más receptivo y ahí, ¡boom!, aflora el inconsciente y el inconsciente dice, pues mira, Manolo, cuando tenías 3 años pasó esto y te lleva esa experiencia, ese recuerdo. Hay veces que te lleva, no directamente a un recuerdo, pero te lleva a, como ha pasado con alguna alumna, a, por ejemplo, con una personaje de alguna película y con la trama de esa película. Y dices tú, pero ¿qué hago yo ahora mismo acordándome de una película y de esta escena? Porque tu inconsciente te conoce al 100%. Por tanto, dice, ¿cómo le explico yo a Manolo lo que le está pasando? Ah, espérate, que vio esta película que tiene relación con no sé qué, no sé cuántas, pum, se lo señalo. A veces es cosas más abstractas, más colores, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Entonces es ese estado profundo de relajación y de atención focalizada donde el inconsciente aflora y pues se va trabajando todo. Y aquí es donde se activa también una alta neuroplasticidad, pero que esto lo va a hablar más Mariana, donde en ese momento que estás así como muy abierto, pues es ideal para que vayamos haciendo y deshaciendo esos cambios que queremos. Eso es. Yo os quería comentar, chicos, que Continuamos. antes de meternos también de lleno, yo quería comentar que, y de hecho, incluso lo medio hablamos antes, ¿no? Existen como 3 capas para empezar a soltar un bloqueo utilizando la hipnosis, ¿vale? Nosotros hoy vamos a entrar exclusivamente en la que veis en pantalla, en la primera, en la profundización. Y ahí lo que vamos a hacer es lo que ha dicho Ángela, ¿vale? Es decir, vamos a entrar a la raíz de ese bloqueo. Vamos a profundizar, entender qué asociaciones existen detrás de ese bloqueo, ¿vale? Y vamos a salir de nuevo para arriba. O sea, vamos a comprender, es un ejercicio de autoconocimiento, ¿vale? Este es el primer paso y él es casi que el más importante. Sin esto no hay nada, ¿no? Pero luego hay otras 2 capas más que, por supuesto, por 2 horas que vamos a estar aquí no vamos a poder entrar en todas las capas, pero la siguiente capa es la reprogramación, ¿vale? En la reprogramación lo que hacemos es cambiar esa asociación inconsciente por otra, ¿vale? Y después integramos toda la información. Luego, al final de este evento que estamos haciendo, os voy a proponer luego, si queréis continuar, ¿vale? Vamos a poder continuar siguiendo con esa programación, ¿no? Vale, hoy hemos hecho la profundización, luego reprogramación, luego integración. ¿Vale? Así es. Entonces, lo que decía Ángela, ¿no? Vamos a empezar. Yo os quiero hablar de un concepto. No vamos a meteros muchísimos conceptos hoy, ¿vale? Simplemente creo Los que fundamentales. esto es importantísimo porque, hombre, da sentido a todo lo que hacemos aquí, al final, ¿no? Y por qué estamos aquí hoy.
y esa es la plasticidad neuronal, la plasticidad del cerebro. ¿Qué significa que el cerebro sea plástico? Pues bueno, significa que puede reajustarse, puede cambiar su forma, puede cambiar su función en función de la experiencia. Es decir, antes creíamos que el cerebro no podía cambiarse, ¿no? Que era una cosa, pues bueno, que tú nacías con lo que nacías, eras como eras y ya está, y poco más, ¿no? No había mucho más cambio ahí. Pero claro, hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos que el cerebro es como arcilla, ¿no? Y es posible crear conexiones nuevas y cambiar, y eso da sentido a lo que hacemos aquí. ¿Por qué? Por dos cosas clave. Primero, pues porque no está todo perdido, ¿no? O sea, estamos aquí para poder trabajar esos patrones inconscientes y para utilizar esa neuroplasticidad para producir un cambio que queremos en nuestra vida. Es decir, no todo depende solo de, no sé, de las circunstancias externas o de mi genética. Yo tengo gran probabilidad de hacer cambios aquí, ¿no? Gracias a entender eso, a que el cerebro es plástico. Eso por un lado. Y por otro lado, la segunda cosa también importante que nos regala la plasticidad es entender que el ser humano, durante toda nuestra vida, nuestro cerebro, es plástico. O sea, esa neuroplasticidad existe desde que nacemos, desde que estamos en el útero de mamá incluso. Es decir, ahí el ambiente del útero de mamá ya está condicionando incluso esa neuroplasticidad hasta que somos viejitos. Pero hay una cosa muy importante y es que de niños esa plasticidad es especialmente elevada, ¿vale? Es especialmente elevada. Por eso dicen, ¿no? Y hemos escuchado muchas veces la gente decir, no, es que los niños son como esponjas. Es verdad, los niños no tienen todavía bien formada su corteza prefrontal porque eso termina de desarrollarse hasta los 25 o 30 años, entonces no son capaces de meter demasiado razonamiento. Todo lo que aprenden es importante para ese cerebro, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Que no es una clase de neurociencia, pero es importante entender porque en la práctica que vamos a hacer hoy es muy probable que la asociación inconsciente que tú tengas con ese bloqueo con el que has venido aquí a trabajarlo hoy tenga que ver con una situación de tu infancia. Tenga que ver, pues, cuando aprendiste, pues no sé, yo asocié que cuando me exponía con mis compañeros, como se rieron de mí, pues exponerme en público es peligroso. Entonces, tu cerebro te dice, a día de hoy, aunque no exista peligro, aunque estés en un ambiente completamente diferente, tu cerebro te va a decir, oye, esto es peligroso, ¿no? O económicamente, pues es que los ricos son malos, los ricos son malas personas. Yo lo vi, a lo mejor no te acuerdas, pero hubo una asociación inconsciente en un nivel, en algún momento de tu vida, porque aprendiste por alguna razón, por alguna experiencia emocional, y eso se quedó ahí grabado. Entonces, es importante, ¿no? Entender que es muy posible, es muy probable que la experiencia de hoy te lleve a un momento de tu infancia. Y no quiero que haya juicios aquí, ¿vale? Porque cuando éramos pequeñitos no hacíamos juicio y todo valía. Pero hoy que somos adultos entendemos que no tiene sentido, entre comillas, ¿no? Pues no tiene sentido pensar que el dinero es malo o que todo el mundo me quiere hacer daño porque en algún momento eso ocurrió, ¿vale? Entonces, no Tiene quiero, más mapa. claro, no quiero que metáis juicio adulto, ¿vale? Simplemente que os dejéis llevar por ese cerebrito de niño, por ese momento que ocurrió todo y que dejéis que las cosas salgan, que os dejéis sentir, ¿vale? Esto es importante. A ver, creo, no sé si tengo... Ah, importante. Vale, aquí hemos hecho un poco de mención, ¿no? A las asociaciones. Y os quiero comentar... Ay, no estoy compartiendo esto. Ahora sí. Os quiero comentar que las asociaciones no son más que rutas neuronales que hemos hecho. Que ahora Ángela además me va a hablar como súper bajada a tierra porque Sí. ella, de forma práctica, a ella se le da súper bien todo esto, ¿no? Pero bueno, que sepáis eso, que las asociaciones no son cosas raras, es simplemente pues rutas neuronales que tu cerebro aprendió y Sí, construyó. Sí, y construyó de, oye, si A, entonces B, si pasa esto, entonces puede ocurrir esto. El cerebro es una máquina de anticiparse. Entonces, todo el rato estamos como prediciendo la realidad antes de que ocurra. Entonces, esto es clave, ¿no? Porque al final, hoy vamos a trabajar esa asociación, vamos a hacernos conscientes de las asociaciones que existen detrás de nuestros bloqueos y que sepáis que esa asociación no es más que una ruta neuronal que se activa junta. Os voy a poner un ejemplo que sale aquí, que esto yo creo que
casi todos hemos escuchado el tema este del perro de Pavlov, a lo mejor en el instituto, ¿no? Esto fue un experimento y sirve muy bien para entenderlo. El perro de Pavlov, este señor, hizo un experimento donde a su perro tocaba una campana y le daba una comida a su perro y registraba la respuesta fisiológica que hacía el perro, que era salivar. Entonces, él tocaba la campana, le daba comida al perro y el perro salivaba. Si A, si tocó la campana, entonces B, el perro saliva, ¿no? Con la repetición, el perro hizo una asociación, es decir, creó una ruta neuronal donde aprendió, pues oye, cada vez que este hombre se acerca a mí, toca la campana, me trae comida, pues mi cuerpo reacciona, ¿no? Mi cuerpo, pues voy a recibir comida, reacciona como si fuera a recibirlo y lo recibía. Sin embargo, hubo un momento en el que dijo, vale, vamos a hacer otra cosa. Ahora yo voy a tocar la campana, pero no le voy a dar comida a mi perro. Claro, como ese perro ya había hecho la asociación de campana es igual a comida, no hacía falta que estuviera la comida para que el perro salivase. Es decir, su cuerpo generaba una respuesta fisiológica solo por la asociación que había creado su cerebro. Y no tiene nada que ver que pinta una campana con comida, pues no tiene nada que ver de forma como objetiva, ¿no? Pero para la experiencia de ese perro tenía mucho significado. Y esto es justo lo que vamos a hacer hoy. Al final, nosotros, los seres humanos, no somos muy diferentes al cerebro de un perro, porque hacemos esto también y asociamos cosas. Y hay cosas que nos crean repulsión. Seguro que aquí, si no me comentáis por el chat, ¿no os ha pasado alguna vez que esto es otra forma de asociar? Que coméis una comida que os sienta mal o bebéis o tenéis una borrachera o lo que sea, y al día siguiente no puedes ni pensar en esa comida o no puedes ni pensar en el alcohol. ¿Os ha pasado alguna vez eso? Sí. A nosotros nos A pasó hace nosotros no sí. mucho, que nos tuvimos una intoxicación con un pollo, El pollo frito rebozado ya. no podíamos ni verlo, no podíamos ni verlo, ¿no? Y esto porque el cerebro asocia las cosas. Oye, esto te ha generado repulsión, o sea, esto te generó malestar, pues esto vamos a asociarlo a repulsión y nos genera repulsión. A lo mejor el pollo no tenía nada que ver, a lo mejor me puse mala No. por otra cosa, ¿no? Mira, sí, claro, es que es Real que así. pasa. Claro, el cerebro funciona por este tipo de asociaciones y por eso es tan importante que este sea el primer paso en este directo. Bueno, os quería comentar eso y ahora tú Sí. vas a hablar de dos tipos de asociaciones Ujú. que, bueno, que también son importantes porque, claro, ya sabemos cómo se forman y por qué se forman, pero ¿de qué forma las utilizamos en el día a día? Así es. Por eso mucha gente dirá, he tenido un ex cabrón o cabrona y ahora con el nuevo pues a veces le trato como no debería, porque seguimos con ese patrón automatizado de la relación anterior y lo salpicamos en la nueva y no tienen nada que ver muchas veces. Entonces, cuidadito aquí porque estamos tan programados que a veces lo pagamos con quien no es. Entonces, como decía Mariana, hay dos tipos de asociaciones, o sea que al fin y al cabo no quiere decir que pues que cada uno tenga una u otra o todas. Si imaginamos esta cuerda como si fuera nuestra mente, hay varios acontecimientos. Entonces, cada nudo es una asociación que hago ante un acontecimiento, circunstancia o aprendizaje. Por ejemplo, en mi caso, para que lo vayamos entendiendo, cuando tenía ese bloqueo con la competencia, cuando fui a la raíz, fue en un momento que yo creo que no llegaba a tener más de 7 años, ¿vale? Que estábamos haciendo una carrera de sacos, ¿vale? Y me caí. Me pegué una hostia así para adelante que me hice muchísimo daño. Empecé a llorar un montón. Vi cómo pude, entre las lágrimas, cómo iban los niños corriendo y yo me quedaba la última y ya veía que aunque yo me intentase levantar para ganar o para no quedarme la última, imposible. Vino mi padre, me intentó consolar, me dijo que no pasaba nada, que me iban a dar también las chuches y yo ahí me sentí peor, porque dije, es que ni siquiera me merezco esas chuches. O sea, fue como dramático total. Entonces yo hice ahí una asociación, ¿vale? Imaginaos como este punto de aquí, que no sé si se ve mucho en pantalla, pero bueno, hay un nudo. Entonces, donde asocié la competitividad, los juegos grupales, con el aprendizaje de que perder era horrible o que competir era horrible. Entonces estaba haciendo asociaciones negativas hacia los juegos. ¿Qué asociación positiva hice? Porque estos son los dos tipos de asociaciones que hay, positiva y negativa. La positiva que hice hacia el perder. Si pierdo ya, si hago por perder, no sufro, porque ya voy preparada psicológicamente. Y de hecho, no sé si Mariana se habrá dado cuenta en este trayecto, pero yo antes perdía muchísimo, fuera a las cartas, a cualquier juego. Y el sábado pasado, o el domingo, ¿cuándo quedamos con nuestros Domingo. amigos? Sí, no, no, fue sábado.
No pasa El sábado pasado, que me acabo de acordar, quedamos con unos amigos, estuvimos jugando a un juego de estos de adivinar canciones y nos íbamos rotando, ¿vale? Éramos dos parejas, entonces yo primero empecé con nuestra amiga Lucía, luego me cambié con Mariana y luego con nuestro amigo Miguel. Entonces, gané todas las veces. Y como lo tengo que decir, lo tiene guardado. ¿sabes por qué? Porque me di cuenta, dije, joder, qué bien me lo he trabajado en hipnosis, que ya no me cuesta ganar, o aunque perdiese, ya es diferente, pero es que antes era imposible ganar porque tenía tan automatizado el patrón de perder, perder, porque desde ahí me protegía, que era imposible o muy difícil. Con su familia igual, que su familia es de Brasil, jugamos al impostor o al uno en portugués, que yo me tengo que adaptar como pueda sin entender todo el idioma, y también gano, cosa que antes no. O sea que es que ha cambiado mucho y estoy yo muy contenta por eso. Entonces, quería deciros que os vayáis dando cuenta que independientemente de que sea asociación positiva o negativa, son neutras. Me explico. Hay fumadores que tienen asociaciones positivas hacia el tabaco. El tabaco lo asocio positivamente porque me relaja, pero es negativa, pero es positiva para ellos, ¿vale? Para que entendáis. Así que os mando desde ya que vayáis haciendo como un ejercicio de profundización de qué tipo de asociaciones positivas o negativas tenéis ante ese acontecimiento. Porque hay a veces que podéis asociar positivamente estar solteras y queréis tener pareja, pero solteras estáis en calma, quién sabe, ¿no? O sea, que hagáis como un ejercicio ahí para ver sutilmente si hay algo más. Chicos, todo esto es importante. Sí. No podemos, o sea, es que a veces leo comentarios, ¿no? Vamos al grano. Estamos en el grano. O sea, estamos Sí, justamente en el están. grano. Entonces, no os entiendo. Estamos en el grano. Esto es importante. Es importante entender Que toméis apuntes de que, esto. claro, es importante entenderlo antes de empezar la práctica porque si no vais a estar perdidos. Y es importante entender también el sentido que tiene. Y desde ya hemos empezado. O sea, estamos haciendo lo que hemos venido a hacer. Sí, esta Así es que, la base preludio para luego hacer la hipnosis, si no va a ser un churro. exacto. Una cosa importante de la que también os quiero hablar, ¿vale? Porque he leído ahí algún comentario de alguna persona que hablaba de algunos problemas físicos, ¿vale? Os quiero comentar, voy a poner un vídeo, no sé si se va a escuchar, ahora me Vamos a decís si se probarlo. escucha o no. En ese vídeo dura 1 minuto y medio o 2 minutos, 2 minutos, ¿vale? Son 4 personas que nos dieron el permiso en su momento para mostrarlo, ¿vale? Para mostrar su feedback. Y yo quiero mostrarosla porque vamos a hablar de algo ahora, ¿vale? Que también puede afectar en luego la práctica. Y quiero que veáis desde su experiencia personal, para luego empezar a hablar de ello. He puesto como, he ido cortando, porque esto lo saqué de un vídeo grande, y he cortado como trocitos de su experiencia. Entonces hay como una música de fondo que no he podido quitar. Lo siento por eso, pero bueno, no sé si escuchará bien, ahora Vamos a no probar. reducís, ¿vale? Eso. Y escuchar, la primera chica, ella tenía un problema, son 4 chicas, ¿vale? Ella tenía un problema en las manos, que se le como despellejaba, como se le quitaba la piel, se dice, se despellejaba. Y ella cuenta su experiencia y quiero que la escuchéis. Se ponía en carne viva y no podía usarlas. ¿Se escucha? Bueno, mis manos ya son otras, ya lo viste, pero sí, mis manos ya no son mismo. Y llevaba muchos meses con eso. Además lo puse en YouTube porque digo, la mujer, esa soy yo. Sí, No, pero es verdad, o sea, lo quise poner en primera persona porque digo, es que es cierto, o sea, no es que se lo hayan inventado, no, es que es verdad. Estoy recuperando la voz. Yo estoy afónica 1 año y pico, está en mi voz. El gemelo izquierdo yo llevo 10 años con los dolores muy intensos. Y los gemelos no me dejan dormir, se me duermen las piernas, a la altura de las caderas. Eso está desapareciendo. Hay un gemelo, el izquierdo, que todavía tengo allá. Pero el derecho no me duele nada desde hace muchos meses. Pues mi objetivo, Ángela, fue, si a mí me ayudaste tú con la sesión que me hiciste a nivel salón, no sé si te acordarás, o sea, tú tratas con la mía, no la recuerdo. Pues yo soy la de la piel, la de la mascarita, que te mandé las fotos, a mí me ayudó mucho. Y a raíz de ahí, yo he tenido como una evolución personal, un crecimiento personal, de introspección en mí, en el que he indagado en muchos aspectos de mi vida, he querido entender muchas cosas para ir bien. Estamos fregados. Entonces, si a mí me funcionó, y la tiroides también tenía que ver con la sesión, y enseñando esta medicina a la vez, y desde ese nivel, la medicina de dirección, desde tomar la medicina, o sea, no he tenido una quería pegar,
Tengo años que estaba sufriendo de hernias lumbares. Vale. Llegó un momento de antes de yo emigrar, llegué casi que no caminaba. Y uno de mis como esas personas lo arrastran y te queda como el colgante y no lo puedes movilizar mucho. Con terapia medio lo movilicé en una regresión que me hicieron y que he mejorado, ya no atletear y caminar. Faltan es solamente mover los dedos, o sea, he tenido mucha mejoría. Bien, tuve la oportunidad de hacer una hipnosis a mi hija, siempre andaba con un dolor en la columna y le dolía la columna, me ha dicho desde ese entonces no le ha dolido más la columna. Pues les quería enseñar esto, es impresionante, es impresionante. Y esto no es como una sesión donde vamos a ver cosas físicas, pero yo os quería enseñar esto por una cosa bueno, que fue lo que hizo también que yo... ¿Dónde están las diapositivas? ¿Puedes poner? Que fue lo que hizo que yo también me abriese a todo este mundo, ¿no? Y es que antes pensábamos que estaba por un lado la salud mental y por otro lado la salud física, ¿no? Y las dos cosas son salud, o sea, no existe una separación. Y el cerebro y el cuerpo y las emociones actúan de forma bidireccional. Y aunque sea cierto que nosotros venimos con una base genética, es decir, venimos a jugar este juego de la vida con unas cartas y con esas cartas son las que hay y punto, lo que sí también es cierto es que podemos elegir cómo jugarlas. Y cómo jugarlas puede hacer que el juego cambie completamente, ¿no? Entonces, yo quería mostraros esto, sobre todo para que veáis la fuerza de cuando hacéis este tipo de cosas, cuando trabajáis en vosotros, cuando profundizáis en estas cosas, estáis tocando muchas más áreas de las que sois conscientes. Porque nosotros, el ser humano es un uno, somos una unidad formada por muchas cosas y por mucho que la intentemos separar, es que no funciona así. Las cosas están súper unidas. Entonces, en este caso, estas chicas no venían a trabajarse un problema físico o no venían a trabajarse algo así del todo, ¿no? Son alumnas de nuestra formación, se metieron y bueno, a través de trabajarse cosas a nivel emocional, pues también afectó a esas áreas de su vida. Y esto puede pasar. Le pasó a Ángela también. No quiere decir que siempre vaya a pasar, pero puede pasar, ¿no? Y es algo que, no sé, a mí me tiene absolutamente... Sí. Yo flipo mucho con estas cosas. Mira, van preguntando por ahí que si pueden mirarse, por ejemplo, una migraña. ¿Podrías? O sea, con dolores que sean suaves no hay ningún problema, ¿vale? Que sí que podrían. No he encontrado las diapositivas, no sé dónde. ¿No? No tengo ni idea de qué programa habías utilizado. Aquí está. Joder. Era A la primera. Sí, sí. Ahora, ¿qué parte? Yo era eso, chicos. Sí. Os comentaba esto porque a mí me parece brutal, ¿no? Y es como entender que, bueno, que hay cosas que se pueden somatizar, que hay cosas que tienen más peso, Sí. ¿vale? Hay ciertos problemas, por supuesto, no estamos diciendo que no sea así, y por supuesto siempre es necesaria la atención médica, pero pues bueno, hay problemas que tienen más peso, cosas que no podamos controlar, como la genética, y hay otros problemas que tienen mucho peso en lo que hacemos y cómo vemos la vida. Y esto es algo súper curioso porque para la ciencia antes esto no era posible, pero luego empezaron a darse cuenta de que en dos personas gemelas que tienen exactamente la misma genética y son 100% idénticos, había veces que uno desarrollaba una enfermedad y el otro no. Entonces ahí se dieron cuenta de que esto era porque a lo mejor se habían criado en contextos diferentes, unos tenían una creencia diferente, sentía la vida de forma diferente, consumía otro tipo de alimentos. Todo lo que hacemos afecta en todas las áreas de nuestra vida. Esto a mí me parece brutal y puede ser que por un lado no, o sea, esto no es como culpabilizarnos, ¿no? Sino todo lo contrario, yo lo veo como, jo, qué guay que tengamos la posibilidad, encima que nuestro cerebro es plástico y que tengamos la posibilidad de cambiar tantas cosas en nuestra vida. Entonces eso, yo lo veo de esa forma, ¿no? Es como, qué guay, que no todo es, ala, no puedes hacer nada. No, es que se pueden trabajar muchas cosas y muchas veces también afecta, ¿no? A lo físico. Y... con esto, antes de pasar a que Ángela os explique de qué forma vais a poder recibir información durante la práctica de hoy, os quiero decir, ya para cerrar esa parte también, que los monjes, no sé si eran los monjes, yo lo he escuchado muchas veces de, bueno, la gente espiritual, no sé cómo, los monjes, creo que decían eso, ¿no? Que solo existen dos tipos de emociones, el amor o el miedo. Son dos sentimientos en los que vamos a vibrar, ¿no?
Y realmente lo podemos simplificar de esa manera. Cuando nosotros estamos en el amor, lo podemos asociar pues con emociones como más de agradecimiento, de expansión, el amorcito también, ¿no? La conexión con los demás. Todo eso genera cosas dentro de nosotros, como por ejemplo la oxitocina, ¿no? Que nos va bajando la frecuencia cardíaca, que nos deja tranquilitos, que nos deja en un estado donde quizás sea más difícil, por ejemplo, que tengamos, yo qué sé, un dolor de cabeza o una migraña, ¿no? O el miedo. El miedo pues puede relacionarse con ira, con vergüenza, con esos bloqueos, con esos, no sé, cuando estamos enfadados. Y eso, cuando se queda eso está asociado con el cortisol y el cortisol crónico está asociado con muchos problemas, ¿no? A nivel de salud. Entonces, no quiere decir que solo dependa de eso, pero es un factor más. Entonces, cuando hablamos a mí me parece súper guay como esa simplificación de, oye, pues o estás en el amor o estás en el miedo. Y que luego eso influye en cómo vamos a sentir y cómo vamos no sé, a vivir la vida, ¿no? Y os invito a que hoy pasemos de ese miedo al amor y que estemos abiertos a recibir esa información. Ahora la hipnosis vais a ver que va a hacer muchas cosas. A lo mejor no sois tan conscientes, otros sentís más y vais a sentir todo mucho más físico, pero la hipnosis tiene el poder de poder bajar esa parte crítica de nuestro cerebro y entrar dentro de una forma muy sutil, ¿no? Y entonces quiero que os abráis a ese amorcito y a esa oxitocina y a esa corriente de cosas placenteras y que, bueno, y que tengamos una experiencia chula. Bueno, ya vamos a ir casi entrando, ¿vale? Esto es como cuando ya estás en el gimnasio y dices, vamos a calentar, ¿no? Venga, vamos a empezar por los tobillos. Pues ya viene ahora el apuntito, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a hacer una hipnosis y hay gente que no habrá hecho jamás en su vida una. Entonces, es importante que sepamos lo que voy a decir a continuación. Va a haber un momento en el que yo os voy a ir relajando, ¿vale? Por tanto, vais a ir entrando en ese estado de focalización de atención y relajándose vuestro cuerpo, vuestra mente, todo, para entrar en ese proceso. Entonces, es muy importante que sepamos qué puede pasar y qué no puede pasar, porque muchas veces nuestras expectativas o conceptos de lo que es la hipnosis jode todo, así hablando muy claro y perdonar por la palabra. Entonces, lo que hay que hacer es abrirnos, no poner juicio. Cuando yo me hice mi primera hipnosis, vi a una chica corriendo por un pasillo a oscuras con un vestido y de pronto me dice la terapeuta, dice, ¿quién es? ¿Eres tú o tú vas corriendo detrás de ella? Y digo, soy yo. Y yo pensando, pero ¿cómo voy a ser yo si yo no tengo el pelo negro rizado así, con tirabuzones? Entonces mi mente empezó a enjuiciar, pero me vino esa imagen y me vino esa respuesta de saber que esa persona era yo. Entonces, la información os va a llegar de muchas formas. Os digo desde ya que no pongáis juicio, que si os viene un helado y no un chupachus es por algo, que si os viene el color naranja y no el negro es por algo, ¿vale? O sea, que si de pronto sentís que la garganta está más cerrada, puede ser por algo. Si de pronto sentís más peso en el pecho, también puede ser por algo. Entonces, dejarlo ocurrir, observarlo, dejaos llevar, porque es vuestro cuerpo hablando, vuestras emociones hablando, vuestra, digamos, imaginación o inconsciente a través de imágenes simbólicas o recuerdos hablando. Entonces, formas de recibir la información en hipnosis. Hay personas que se creen que todo es ver. He visto cómo era de pequeña, hay veces que no te ves de pequeña, pero te percibes en una experiencia de cuando eras pequeña. Y no hace falta que te veas como para sentirte que eras pequeña en esa experiencia. Entonces, Uy, ¿has puesto...? sí, pero que Vale. ahora ¿nos veis bloqueadas si hacemos esto? Nos hemos quedado A lo bloqueadas. mejor por un momento se congela. La cosa es que puedes recibir información de forma visual, ¿vale? Te puedes ver a ti de pequeña, puedes ver a tu madre que te tenía en brazos, puedes ver una experiencia de vida pasada, que esto da igual si creéis o no, ¿vale? Si, imaginaos que aparecéis en otra escena, como me pasó a mí con esta chica corriendo. No le pongáis juicio, porque a mí me sirvió mucho que a través que mi inconsciente me dijo, Ángela, te voy a contar esto, y lo voy a hacer a través de esta chica que vivió una riada brutal. Mira, justo viene perfecto aquí en España, que estamos con muchas lluvias fuertes, pues a esta chica se llevó el río todo el poblado, ella sobrevivió, pero su familia no. Entonces a mí esa chica me estaba contando una sensación de que habían arrasado con muchas cosas de mi vida y encajaba con la de Ángela de aquel momento, que se habían ido muchas cosas de su vida. Entonces siempre hay una línea en común que compartimos. Entonces si
o viene un personaje que no sabéis quién es, dejadlo ocurrir porque os quiere contar algo, ¿vale? Ese personaje, más allá de que creamos o no. Entonces podemos ver sin ver, que es como vais a estar con los ojos cerrados, pero os pueden venir imágenes. Yo tengo los ojos cerrados y sin embargo puedo, si quiero, imaginarme o visualizar un elefante rosa. Pues todos podemos hacer eso. ¿Qué os quiero decir con esto? Que al igual que nuestros 5 sentidos funcionan de fuera hacia adentro, yo veo un tigre, me llega la información, lo estoy viendo desde mis ojos y me llega información, puedo hacerlo al contrario, con los ojos cerrados también puedo ver. El oído, igual, al igual que escucho a lo mejor la voz de Mariana cuando le toca hablar, pues la escucho. Pero es que yo, sin que nadie hable, escucho mis pensamientos con mi voz. Y si yo digo, hola, ¿cómo estás? Y te pido ahora mismo que repitas con mi voz ese hola, ¿cómo estás dentro de ti sin que yo ahora mismo estuviese diciendo, quiere decir que tú puedes reproducir sonidos dentro de ti. Por tanto, en hipnosis puede ser que recibas frases, palabras, consejos, sin que haya algo o alguien que te lo esté diciendo directamente. ¿Vale? Entonces quiero que os abráis a eso. También los sentidos que menos comunes hay, pero que también podrían ocurrir, son el gusto y el olfato. Hay personas que de pronto les viene el olor de la pipa que fumaba su abuelo, de un perfume, o, por ejemplo, en mi caso hubo una vez una hipnosis que de pronto empecé a sentir mucho sabor a sangre, ¿vale? Por una experiencia del pasado. Y es como, pero ¿cómo puede ser que esté sintiendo el sabor de la sangre si no está pasando nada en mi boca ahora mismo, ¿no? Entonces me chocaba muchísimo. Pero al final el inconsciente lo almacena toda la información y sabe cuándo reproducírtela de nuevo para liberar algo o trabajar algo. Y luego, por último, está el tacto, ¿no? Que en este caso el tacto son las sensaciones que tengamos más corporales. Observar si se os duerme más una parte del cuerpo, si otra está más rígida, más tensa, si sentís que os hacen como pellizcos, tirazones, peso, sensación de que os han echado piedras, ¿vale? Porque esto también puede pasar. También puede haber sensaciones de sentir que queréis huir de algún sitio, ¿vale? También están las sensaciones, que esto ya no es un sentido exacto como tal, porque entran como varios en conjunto. Entonces, observar todas esas microinformaciones. Ya os digo que también si os vienen colores, os vienen paisajes, lugares, dejarlos ocurrir. No pongáis juicios como, es como cuando cambias de canal. Pues voy a dejar este, a ver qué tal va. Y te quedas mirando, porque al final te va a contar algo, te va a mostrar algo. Y aunque no lo entiendas al principio, porque eso puede pasar, deja que ocurra. Y cuando acabe este ejercicio, investiga, profundiza, aclara, pero ahora solo deja que ocurra, porque si ya quieres entender lo que está pasando y con qué está relacionado, te lo pierdes. Esto, si ahora mismo tú y yo estuviéramos a solas, me irías contando lo que ves y sería mucho más sencillo de ver lo que hay detrás porque yo te iría haciendo preguntas. Pero como no es algo dirigido personalmente, tienes tú mismo o tú misma que dejar que ocurra y luego ya mover cosas, como quien dice. Bien, no sé si tengo algo más que hacer. Espérate, voy a Tenías mirar. ahí la preparación. Sí, voy a ver O sea, si tengo que dar alguna pauta más. de Esto- forma como Importante. tips, entonces, y resumiendo, Sí, puedes decirlo. ahora voy a dar los tips ahora. Quiero que veáis lo que vamos a hacer ahora, que es un dibujito. Bueno, dibujito. Esto es una línea, no tengo ya la cuerda esa, ¿no? La tengo por ahí. Bueno, imaginaos que esto es la línea que separa el consciente del inconsciente. Esto me lo han escuchado hablar mucha gente mucho tiempo, pero es que es muy útil. Entonces, nosotros ahora mismo estamos aquí con la atención, con nuestras ondas beta ahí intentando entenderlo todo, y va a haber un momento en que vamos a bajar un poquito con la hipnosis, ¿vale? Yo voy a hacer una inducción, entonces vamos a bajar aquí, no profundo, sino aquí. Esto es como si ahora mismo nos metemos en la piscina y empezamos a bucear cerquita de la superficie, como que nos queda nada, una rayica de nada. ¿Qué quiere decir eso? Que tú te estás enterando del murmullo de las cosas que hay fuera, pero estás dentro de la piscina buceando en tu salsa, conectando contigo dentro, no sé, con otros ruidos muy diferentes. Y vamos a entrar, como os digo, aquí. Y desde aquí pues va a venir información porque ya estamos más conectados con el inconsciente, podremos ver cosas y es muy importante que estemos conscientes, por eso es tan cerca de la superficie, para entender, para comprender, como le pasó a Mariana, ¿no? Que se fue rescató ese recuerdo de cuando estaba encima del escenario, en el teatro, actuando y uno del público comentó algo y eso a ella le marcó más de lo que creía. Y cuando salió eso en hipnosis, dijo, ahora entiendo por qué me cuesta ponerme en público porque me afectó ese capítulo más de lo que era. Entonces empezamos ahí a trabajarlo y al cambiarlo, pues aquí Aquí está ella. estoy.
En mi caso igual, con la carrera de sacos, lo mismo. Cuando pude rescatar el recuerdo raíz, pues ya no me cuesta tanto. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que hoy vamos a ir a rescatar la experiencia raíz o una de esas raíces. No os quiero prometer aquí que encontremos esa raíz porque puede ser que haya varias. Entonces, hoy vamos a trabajar en la que os venga y ya pues si luego hay otras, pues sería pues seguir con estas cosas porque al final cada persona es un mundo y hay que entenderlo. Y quería avisarlo porque podría pasar, ¿no? Otros, Entonces, sí, otros avisos también, aprovechando ese que ha sí, dicho, que quiero importante. dar. El primero, no te quedes dormido porque estás haciendo un trabajo, entonces Sí, quédate sentado, no te tumbes, si eso va a suponer que te puedas dormir. Ahora, si te quieres tumbar, pero sabes que no te vas a dormir, pues perfecto. Os recomendamos también usar auriculares. Ahora os vamos a poner justo. una imagen y vamos a poner un pequeño sonido, ¿vale? Entonces, vais a tener que, al principio de la meditación, ojalá os dará la guía, pero al principio de la inducción vais a tener que mirar esa imagen. Entonces, tened por un momento el ordenador o el móvil delante, ¿vale? Vais a mirar la imagen y vamos a ir entrando. Otra cosa que también quiero advertir es que si tú tienes algún problema, como por ejemplo epilepsia o algún trastorno grave psiquiátrico como esquizofrenia o psicosis, no es recomendable que hagas esta práctica, ¿vale? Porque aquí vamos a entrar claro, vamos a empezar a bucear, como dice Ángela, en esa piscina, pero puede ser que sea demasiado profundo y que te abra cosas que tú, pues ahora mismo no es recomendable para ti porque no Claro. hay alguien contigo guiándote y ayudándote. Entonces, si tienes un Sí. problema de este estilo o crees que puede ser que no te vaya a venir bien, no lo hagas, ¿vale? Que no pasa nada, que hay otras cosas que te pueden venir bien, pero bueno, quería aclararlo, ¿vale? Y epilepsia tampoco, Así porque, es. O porque bipolar, ¿no? sí, porque se ha demostrado que hay que cogerlo con cuidado, entonces es bueno advertirlo porque aquí hay mucha gente Nunca se sabe. y bueno, y no sabemos, ¿no? Así es. Muy importante todo lo que ha dicho Mariana. Dice por aquí, ¿se va a quedar grabado? Es que ahora mismo no me puedo aislar, digamos, ¿no? Sí, va a quedar grabado. Ahora, de todos modos, quédate, porque a lo mejor, aunque no lo hagas tan perfectamente perfecto, porque no estás en un sitio acondicionado, pues te puede venir algo. Así que te recomiendo que te quedes y que, como mínimo, si te puedes poner unos cascos, mejor, porque eso ya te va a absorber en tu flow. Bien, importante. Lugar cómodo, pero no ultra cómodo, como ha dicho Mariana. Así que si sabes que tiendes a dormirte, ponte recostaico o sentado o sentada. Y si sabes que hasta incluso sentado o sentada te puedes dormir, ponte la pierna así encima de ti para que si se te duerma, pues estás un poco incómodo, entonces te hace estar semiconsciente, ¿vale? Porque necesitamos que estés consciente en este proceso. Eh, Acordaos de que el inconsciente es un almacén que lo guarda todo, que te conoce y que te va a mostrar lo que necesitas saber hoy, ¿vale? Así que confiad en él, sea lo que sea que venga, tenéis el poder de ir desde el amor, como os estaba diciendo Mariana, vais a ser observadores y observadoras de ello, no vais a meteros en la experiencia, ¿vale? Así que por tanto no vais a revivir esa experiencia, sino a verla desde fuera, como quien está viendo Netflix, ¿ok? Dicho esto, que no sé si se me olvida algo, voy a Bueno, mirar. Ángela, creo que Dime, lo importante es que a estas alturas que ya vamos a empezar, que tengan muy claro el bloqueo que, justo, vale, que no, no sé, ujú, igual ha venido alguien luego más tarde, ¿no? Si no lo sí. tienes claro, que vamos a empezar ya, que lo tengas claro, que te va a explicar ahora Ángela cómo hacerlo, pero claro. Sí, al final, lo hemos dicho al principio, se os ha llegado también un PDF con ese tip, me sale decir, para que lo podáis hacer. Entonces, ahora mismo, si queréis, volved a poner qué es lo que vais a trabajar, pero que sea como muy específico. Y sobre todo, por ejemplo, voy a decir mi ejemplo, que lo he puesto en el PDF, Una pero lo cosa, digo. ¿el PDF lo tienen ya? Estaba en el correo, sí. Ah, vale, pues mira, tenéis, Sí, que lo has dicho tú, pero yo no lo sabía. Lo mandaste tú hoy. sí, y lo he dicho al empezar, pero vamos, que por si Ah, acaso alguien más se ha metido ahora, que mire el último correo, si no me equivoco, y el penúltimo, y ahí pone abajo o en alguna o a mitad, descargar PDF, ok. y os lo descargáis. Os pongo el ejemplo de cómo yo hice lo mío y es como mandar una orden, ¿vale? Quiero que lo tengáis como claro vuestro tema. Aquí he puesto yo, quiero saber la raíz de por qué lo paso tan mal cuando compito, cuando siento que me retan o cuando participo en situaciones donde puedo ser evaluada. Así lo puse yo en su día, como más claro, es como que tienen un poco que ver, al final es como de más gente.
Luego tenía mucho sentido, porque cuando me caí estaba rodeada de gente, de padres, de todos mirando la carrera y me sentí como muy humillada. Entonces tiene sentido eso de cuando me evalúan, ¿no? Cuando me están mirando. Entonces, os he mandado un prompt y si no ahora mismo en el chat GPT le decís, mira, me pasa esto, esto y esto. Dime en una frase conclusoria, ¿qué es lo que me pasa? Pues te pasa que tienes miedo a exponerte, yo qué sé, Claro. como que os lo aclare. De todos modos, he mandado bien el prompt ahí. Se refiere a que sea como algo Escueto. específico, Sí. que sea algo específico y que lo tengáis en mente. Cansancio, fatiga. Si hablamos a la vez, Perdona. se retumba. Ujú. Y que tengáis ahí, eso, la frase. Pero no quería decir nada, ¿va? Solo quería decir eso. Vale, lo Sí, tenéis. abrirlo ya. Claro, lo podéis abrir abierto desde el principio. Abrirlo y mirad y copiar ese prompt y hacerlo con el ChatGPT. Os vamos a dar 3 minutos, ¿vale? Para que lo vayáis poniendo. Mientras que lo vais poniendo y aclarando, ¿vale? Tenéis estos 3 Os minutos. vamos a leer. Eso es. Vamos a ir mirando casos que vayáis diciendo otras personas. Dice, mira, quiero saber la raíz de por qué mi cuerpo entra en estrés cuando intento bajar de peso y sentir control. Está Qué guay. perfecto. Pues Paula, sí, está perfectísimo muy como lo bien. has hecho. Bloqueo económico, vale, pues Ok. puede ser más específica de bloqueo económico para ayudarte a ti misma, de tipo, pues siempre que gano mucho dinero, de pronto me vienen más deudas y nunca genero, Claro, porque cada uno aquí conoce su ¿vale? propia experiencia. A lo mejor ella no Bueno, quiere también, sí. como compartirlo del No, no lo digo para que lo compartas, sino por si acaso lo dices muy genérico, que tú misma sepas un poco por dónde van los tiros, Claro. ¿vale? Quiero saber la raíz de por qué siento culpa, miedo, angustia cuando me elijo. Pongo límites o priorizo mi bienestar. Qué bueno. Qué bien dicho. Vale. ¿Quién es? ¿Anil? Angie. Angie. Angie ha No. dicho. Susu, quiero saber la raíz de por qué no llevo a la acción los proyectos que brotan en mi corazón. Qué guay. Procrastinación. Qué guay. Vamos a leer un poco YouTube. La procrastinación me la trabajé yo también en su día. Qué mal se pasa. Ok, vamos a ver. A ver por YouTube. Alicia dice, quiero comprender y sanar la raíz de mi miedo y bloqueo para poder crear y sostener con confianza los grupos de bienestar que deseo ofrecer. Súper. Veo que lo habéis entendido súper bien. Sí. ¿Qué más? Jenny dice, quiero ir al origen de por qué me postergo, siento que no hay tiempo para mí y dejo mis sueños para después, incluso cuando son importantes para mi bienestar. Wow. Qué guay, chicos. Gracias por compartirlo. Me parece súper bonito Sí. todo esto. Mientras que decíais eso, también quiero decir que imaginaos que os llega un recuerdo supuestamente y a lo mejor no es exactamente como pasó. No pasa nada, dejadlo como vaya saliendo también, ¿vale? Dejar limpia la información sin juicio. Andrea dice, quiero saber el por qué evito hablar con la gente en distancias cortas y evito coger confianza con la gente. Ok. Qué bien lo explicáis. Sí, sí, sí. Está súper específico. Veo Yo que me lo habéis alegro. entendido. Sí, porque es que yo creo que yo soy de preocuparme de más, de decir, voy a hacerlo lo más entendible posible para que Al y luego final se entiende. va a estar bien. O sea, no os Sí. preocupéis tanto por eso. Solo, pues bueno, que si lo tenéis como más específico, pues mejor. Pero que muchas veces incluso hemos hecho sesiones de hipnosis diciendo, mira, yo sé que me pasa algo, pero no sé qué me pasa. También Es pasa. que el inconsciente al final tiene todo ahí guardado. Es sabio. Entonces, todo sale a la luz. Alejandra dice, quiero saber qué me detiene para generar dinero. No luego trabajar para otros más horas o trabajar de lo que me gusta. Ok. Miedo al éxito. Qué guay. Por aquí, la raíz de la desconfianza en mí misma, dice Eva. Qué bueno, qué ganas tengo. O sea, ir preparándolo ya, ir poniéndoos en ese lugar, mirar la batería del móvil y si estáis en el ordenador mejor. ¿Dónde está? Vale, no lo veo. Ir mirando todo lo que acabo de decir porque vamos a hacer ya el proceso y no quiero yo que se os acabe la batería. Entonces, colocar móvil ordenador con enchufe, poneos cómodos, cómodas. Os hemos dado esos 3 minutos para que aclaréis el tema. Gracias, por supuesto, de que os lo hayáis compartido aquí para que ayudéis a otra persona también a decir, ah, me pasa parecido, ah, uy, espérate, me ha venido esto otro, ¿vale? Porque a veces nos atascamos o nos inspiran. Y como digo, vamos a empezar. Recordad que vuestro inconsciente es muy sabio, sabe cómo comunicarse con vosotros, que puede ser al final a través de imágenes, palabras, recuerdos, personas, seres queridos, personajes de series, dibujos animados, videojuegos, puede ser cualquier cosa. No pongáis juicio porque al final os quiere contar algo, mostrar algo, recordar algo.
Entonces, vamos a ir al origen, a la raíz de eso que pasó, eso que ocurrió, que creó esa asociación, donde creó una programación a todos los niveles, mental, de un tipo de pensamientos, si pierdo, estoy más segura porque así no sufro, a nivel emocional, a mí me grabó tensión cada vez que jugaba a juegos grupales, a nivel, ¿qué os digo yo? Comportamental, evitar jugar a juegos de mesa, lo hacía muchísimo, en fin, un montón de cosas, así que vamos a ver hasta qué punto algo se ha grabado y nos modula a día de hoy. ¿Listos? Que os voy a... ¿Quieres contar algo que te veas? No. Solo iba a decir que puede ser que también salga, a alguien le salga un llanto y le salga a llorar, pues perfecto, dejarlo salir. Claro. Y nada, también quería decir que para esta práctica nosotras nos vamos a quitar. No nos vais a ver, yo me voy a quitar incluso el micro porque os va a guiar Ángela. Entonces, va a salir en pantalla una pelotita, ¿vale? Y Ángela os va a guiar para que veáis en la inducción qué tenéis que hacer con eso. Pero bueno, no os preocupéis, ¿vale? Va a salir una pelotita y va a haber un pequeño chasquido. Poneos cómodos, cómodas, los ojos los vais a ir cerrando conforme vayáis sintiendo. Os vamos a poner una imagen en pantalla que va a ser como una bola, haciendo así, como una especie de U, su movimiento, y con el sonido de un metrónomo, ¿vale? Que esto se utiliza mucho en hipnosis, lo digo por si lo conocéis o no conocéis, también se utiliza eso, como digo, mucho en hipnosis, para ir relajando. Así que vamos a ir empezando, a ver si Mariana ya hace los últimos preparativos. Y como os digo, ahora inicialmente vais a estar con los ojos abiertos, perdón, y va a haber un momento individual de cada uno y cada una que vais a ir cerrando los ojos. Cuando se os canse los párpados, la mirada, no os apetezca más, y ya todo va a ser por sonido. Así que por eso decía mucho y muy importante que si tenéis cascos mejor y si no tampoco pasa nada, pero que me escuchéis bien. Pues comenzamos. Empieza a seguir el movimiento de esta bola y si no la ves y la escuchas, ves siguiendo y percibiendo el sonido y el movimiento, vas a ir siguiendo las indicaciones de mi voz, donde a partir de ahora vas a tomar más respiraciones profundas y a cada respiración de estas respiraciones profundas vas a ir entrando a estados mucho más profundos a los anteriores. Vas a visualizar esa bola que va de un lado a otro, del izquierdo al derecho, izquierdo, derecho, y a cada sonido, a cada movimiento, a cada respiración, irás entrando a estados más y más profundos. Cuanto más la miras, cuanto más escuchas mi voz, más te van a ir pesando los párpados, más relajación irás sintiendo, vas sintiendo más y más pesadez, más y más sueño, pesadez, sueño. A cada movimiento te vas relajando aún más, vas a ir entornando tus ojos, vas a ir cerrando tus ojos, vas a ir entrando a un estado
muy agradable, de paz y tranquilidad. Y ahora, con tus ojos cerrados, le vas a marcar la orden a tu inconsciente y le vas a pedir que vaya a la raíz, al origen, a la primera vez donde algo pasó, algo ocurrió, algo sucedió relacionado con ese tema que hoy has venido a trabajar. Y mientras que tú sigues relajándote, tu inconsciente va a ir marcando la ruta y activando todo ese camino hasta llevarte a esa información, a esa raíz que está interconectada y asociada con lo que a día de hoy te está pasando. Él te va a mostrar sensaciones, memorias, emociones, recuerdos. Ya has dado la orden. Ahora confía en el proceso. Vas a tomar otra respiración profunda. Vuelve a tomar otra respiración profunda. Toma otra respiración profunda y a partir de ahora, en cada inhalación, inhalarás paz y tranquilidad y en cada exhalación, a partir de ahora, te vas a ir vaciando de resistencias, de bloqueos, de miedos, limitaciones y preocupaciones, haciendo que a cada respiración entres a estados más y más profundos. Toma otra respiración profunda. Inhala paz. Exhala control, resistencias, miedos. Ahora continuarás tomando respiraciones profundas que te irán relajando cada vez más. Esa respiración irá a esas partes de tu cuerpo donde haya tensión, ya sea en tus hombros, en tus piernas, en tu pecho, hasta que se queden más liberadas. Y ahora, no importa si ves más o si ves menos, vas a comenzar a visualizarte o a poner la intención, la imaginación de verte a ti caminando hacia adelante. Te vas a percibir de espaldas y te vas a ver cómo caminas hacia adelante. Vas a ir a la estación de un tren muy especial y único, y antes de llegar al andén vas a pasar primero por la taquilla y vas a solicitar un billete hacia la raíz de ese tema que has venido hoy a encontrar su raíz. Así que comunícalo a esa persona que está trabajando en taquilla y una vez recibas el ticket, el billete, antes de llegar a ese andén vas a comenzar a caminar un paso tras el otro, el izquierdo tras el derecho,
tras el izquierdo. A cada paso entras a estados mucho más profundos a los anteriores. Y antes de bajar a ese andén de ese tren, hay 10 escalones que bajar. A cada escalón que bajas, entras a estados mucho más profundos, donde a cada escalón sentirás más pesadez, más y más relajación, te sentirás más tranquilamente, más relajadamente. Bajas un escalón, entras a estados más profundos, bajas el segundo escalón, más y más profundo. Tercer escalón, tu inconsciente ya tiene preparado el viaje, la ruta. Cuarto escalón, se va conectando a todos los niveles tu inconsciente, a nivel mental, emocional, energético, físico, comportamental. Bajas ese quinto escalón, todo tu ser trabaja en equipo para mostrarte esa experiencia de una forma amorosa y segura. 6, 7, ya casi estás. 8, más profundo. 9 y 10. Ya estás en ese lugar libre de espacios y tiempos, donde todo lo podrás saber, donde todo lo podrás recordar, en este tren especial que viaja a través de todo tu inconsciente, ese inconsciente que todo lo ve, que todo lo sabe, y te vas a montar en él, en un vagón muy especial, cómodo, agradable. Vas a coger un asiento con vistas a la ventana. Este tren especial tiene su propia velocidad. Puede ser que tenga que llevarte muy, muy lejos, o puede que no tan lejos. Y la velocidad que va a tomar puede cambiar, pues cuando quiera que te detengas a ver en detalle lo hará, y cuando quiera ir más profundo a buscar otro detalle o información, lo hará. Este tren viaja a todos los niveles: mental, emocional, energético, físico, comportamental. En tu vagón te llegará la información. Puede que sea por megáfono, puede ser que sea por escrito, puede ser que sea a través de la ventana, puede ser que lo sientas en tu cuerpo, puede que venga alguien a visitarte por un momento a ese vagón y contarte algo. No importa, estás en un lugar seguro en el que vas a viajar a esa raíz. Te preparas y comienza el viaje. Ese tren comienza a trasladarse a la raíz, al origen, a esa experiencia raíz de aquello que pasó, de aquello que ocurrió, de aquello que sucedió, que hace que a día de hoy se te dificulte avanzar, tengas problemas, miedos. Deja que ande. Cuanto más avanza, más profundo, vas entrando a estados más y más profundos. Vas sintiendo más relajación, más
más sueño, donde ahora yo voy a contar hasta 3 y cuando cuente 3, este tren te llevará a la raíz, al origen, a la primera vez que algo pasó, algo ocurrió, algo sucedió relacionado con tu tema. Puede que pertenezca a esta vida, hace unos años, a tu infancia. Puede que este tren te lleve a un viaje transgeneracional porque la raíz está en el árbol genealógico y pertenezca a un padre, un abuelo, una tatarabuela. No importa. Deja que tu inconsciente te lleve. O puede que este tren viaje mucho más lejano y se vaya a una experiencia pasada, a otra vida. No importa. O puede que este tren se vaya a una experiencia no real, donde algo ocurre y se te muestra. Confía. Para ello yo voy a contar hasta 3 y cuando cuente 3 te llegará información de ese momento. Así que cuento 1 y allá donde estás, cierra los ojos y cuando cuente 3 ábrelos. Cuento 1, comienzas a viajar más y más profundo, dejas que te lleve a esa raíz, a ese origen. Te va llegando una sensación de si es algo lejano, muy lejano o no tan lejano. Cuento 2, las memorias corporales y emocionales se van mostrando, vas sabiendo a través de esa ventana, vas percibiendo qué emociones son las que sentiste en esa raíz, en ese momento. ¿Qué sensaciones corporales? Si tu cuerpo estaba tenso o relajado, si sentías emociones más próximas al amor o más próximas al miedo. Van llegando detalles, información, si había más personas o si no había nadie más cuando eso pasó, cuando eso ocurrió. Y cuento 3 y ya estás ahí. Ya estás en ese recuerdo, en esa experiencia, en esa información. Vas a tener unos instantes para observar con mejor detalle. Este tren vuelve al movimiento, pues te quiere llevar a la próxima parada y te quiere mostrar las asociaciones mentales y pensamientos que se generaron asociadas al tema que has traído hoy. ¿Qué creíste? ¿Qué aprendiste? Deja que llegue. ¿Qué pensamientos asociados, qué creencias y qué aprendizajes se asociaron a este acontecimiento? De nuevo, tendrás unos instantes para recibir la información. Deja que ocurra.
De nuevo, el tren comienza a avanzar, pues quiere llevarte a la próxima parada para llevarte a las emociones originarias, a aquello que sentiste, sobre todo a nivel emocional, o qué herida emocional, si fue una herida de humillación, traición, vergüenza, invisibilidad. Deja que la información llegue, las emociones lleguen y sepas qué emociones son las que se anclaron en la raíz de esta experiencia. De nuevo, tendrás unos instantes para aclararlas. Siguiente parada. Ahora tu inconsciente quiere llevarte a las memorias corporales. ¿Qué grabó tu cuerpo? ¿Qué sensaciones se quedaron? Si de tensión, de carga, de peso, de dolor. Deja que llegue. Continúa la siguiente parada y el tren te quiere llevar hacia qué grabaste con respecto al ambiente, con respecto al entorno, a ese lugar que te rodea. Había miradas, había vacío, había terror, había juicio. ¿Qué había en ese ambiente? ¿Qué percibiste de ese ambiente? Nueva parada. Ahora se te lleva a ciertos detalles de ese entorno, de aquello que pasó. Había objetos, ropa, formas, colores, canciones incluso. ¿Qué grabaste o anclaste a través de alguno de esos objetos, formas o colores? Deja que la información llegue.
penúltima parada, este tren te lleva hacia ese lugar donde se te va a mostrar qué asociaciones positivas generaste y cuáles negativas. Última parada, con mucho amor se te lleva a saber qué es lo que te faltó o lo que hubieras necesitado que hubiese pasado u ocurrido en aquel momento para que hoy pudieras avanzar en tu vida. ¿Qué necesitó esa versión de ti en aquel momento? Ahora toca ir volviendo. Este tren te lleva de regreso al presente, al aquí y a la ahora, en donde yo voy a contar hasta 5 y cuando cuente 5 podrás abrir tus ojos para volver al aquí y a la ahora, donde en ese tramo del 1 al 5 irás bajando del tren, subiendo esas escaleras y regresando al aquí y a la ahora con mucha gratitud por haber encontrado información, recuerdos, asociaciones que te aclararán. Así que cuento 1, toma una respiración profunda. Cuento 2, vas saliendo de ese tren, vas regresando al aquí a la hora. 3, ya casi estás, vas conectando con tu entorno, con las sensaciones de tu cuerpo. 4, ya casi estás, vas volviendo más y más aquí a la hora, vas moviendo tus manos, tus pies, tus hombros. Y cuento 5 y ya estás, ya has llegado. Ya puedes abrir tus ojos para volver al aquí y a la hora. Ahora es momento de que vayáis volviendo y nos contéis, ¿no? Sí, Yo voy yo quiero con voz suave. escuchar también vuestra Experiencia. experiencia, qué Dice, cosas os ha venido. en la tercera parada, Uy, justo, uy, perdón. Lo pongo otra vez. a ver, en la tercera parada mi mente se salió. En la primera y la segunda solo hubo miedo, pánico.
y creo que mi mente no ha sido capaz de mantener la calma. Espero poder hacerlo en otro momento con más calma. ¿Y cómo se llama? Eva. ¿No? Puede pasar. O sea, eso es algo que cuando vas a acceder a alguna experiencia que no quieres, existen mecanismos de defensa creados por nosotros mismos que son ansiedad, miedo, bloqueo, oscuridad. Entonces, a la próxima puedes probar con otro tema y antes de empezar, decirte que no va a pasar nada, que a donde vas a acceder es a un área de información sin más, o probar directamente un uno a uno, ¿no? Para que así pues se pueda romper con esa barrera. Fernando dice, hubo un momento en el que sentí que el tren iba a toda velocidad. Todo habla, ¿eh? Algunas Dice, personas le han costado un poco más, otras han sido más sensitivas. Me han venido sensaciones de unos sueños que tuve hace tiempo. Eso, Asun, también es información. O sea, ahí totalmente. no has dado muchos detalles, pero Mm. es información también, ¿no? Sí, los sueños son un escenario muy conectado al inconsciente y son muy simbólicos y siempre nos vienen a decir algo entre líneas. O sea que no los tratéis como, vaya flipada, has soñado hoy. No, voy a ver qué me quiere mostrar este sueño porque luego tiene más sentido del que creemos. Así que haz un caso. Haz caso. Cintia dice que como siempre impecable, un flash. Luego nos contará qué sintió y qué vivió. Desde el principio se me durmió la mano derecha y el cuerpo hablando también. ¿Por qué la derecha y no la izquierda? Las manos a veces tienen que ver con el control, con el no querer soltar o con el agarrar de más, en fin, Bueno, busca tu simbología. Cintia habló con su bisabuela. Toma ya. Hablé con mi bisabuela, qué bonito. Espero que haya sido así, porque no sé cómo ha sido la experiencia, Puede pero seguro pasar, que ¿eh? sí. Seguro que habrá tenido un mensaje Muy importante. chévere, dice Sara, muy chévere. Siento que mi cabeza es un poco dura para entrar más allá. Gracias por todo. Siempre tengo el recuerdo de cuando iba a exponer algo en el colegio. Tenía 7 años y la profesora me juzgó, me gritó y me quitó del sitio, pero logro entender que la profesora era muy agresiva y el problema era ella, no yo. Claro, Vale. ahí a Sara, perdona, No, sí, hazlo tú, sí. pero está muy bien eso lo que tú has dicho, ¿no? Que hoy en día con mi mente de adulta logro entender que, bueno, ella tenía un problema y no era yo. Sí. Pero esa niña no lo entendía así. Esa niña pues simplemente vivió esa experiencia, ¿no? Y no entendió por qué un adulto, que también cuando somos pequeños los adultos tienen la razón de todo, ¿no? Y lo Ya. saben todo. Entonces ahí hay una asociación de cuando me expongo es peligroso porque me pueden gritar, me pueden hacer sentirme ridículo, ¿no? O lo que sentiste en ese momento. Es muy importante lo que has contado ahora. Sí, y la parada en la de qué es lo que hubiera necesitado en aquel momento, pues que hubiera necesitado esa niña que fue tratada así. Os voy leyendo. Importante. Susu dice que percibió mucha tristeza, todo estaba muy oscuro, pero conectó con sensaciones corporales de piernas paralizadas. ¡Wow! Pues ya tiene algo de información conectada a lo que te has venido a trabajar. Es algo que parece que tu inconsciente te quiere decir que te paraliza más de lo que quizás a lo mejor podríamos creer, ¿no? Pues totalmente, piernas paralizadas. Mm. Yamila dijo que le picaba todo el cuerpo. Pues igual. Al final la piel está hablando. Y cuando algo pica, normalmente es incomodidad de alguna forma. Sí, cortisol elevado. Sí. Alicia dice que se ha visto en una habitación muy oscura sola cómo se paralizaba todo. Antes que esto sintió como un golpe en el estómago y conectó con rabia. La garganta se cerró. ¡Wow! ¡Cuánta información! Ahora quiero que vayáis como leyendo entre líneas eso. ¿Por qué se te cierra la garganta? ¿Qué no quieres salir? Primera parada, Jocelyn. En la primera parada veía a mi papá llorando. En la segunda parada veía una imagen de un niño siendo alado por el brazo. Sí, como meneado así. Ah, ok. Alado por el brazo y se estaba resistiendo. Me comencé a sentir ansiedad, mi cuerpo tenía mucha ansiedad. Qué Es curioso, posible que sea una memoria de tu padre, ¿eh? qué curioso. Conectaste, claro, es Es posible que posible, sea ¿eh? generacional. Mm. Qué curioso. A ver, os voy a leer algunas personas más y vamos a dar una pequeña explicación también, bueno, la va a dar Ángela, de lo que habéis podido sentir y a dónde os puede llevar esto, ¿vale? Y vamos a hablar Sí. un poco más.
para todos, en general. Quien quiera compartir, que siga compartiendo. Totalmente. Yo veré alguno así que pille. Em, Y luego al final vamos a contestar algunas dudas que tengáis, ¿vale? Dudas, preguntas, que he visto que ya alguien por ahí antes había preguntado, ¿esto se parece a la MDR o cosas así? O sea que hacénoslas al final, que ahora no es posible leeros a todos, pero Cada- en ese rato sí. Perdón. Cada estación llena de colores y luces. Me viene una foto en el mar posando. Esto Alejandra. En otra vi una cajita musical con una bailarina y la música. Ahí sentí tensión en los hombros y cuello. Mi cuerpo temblaba. Wow. Necesité un buen abrazo de mamá y mis lágrimas cayeron. Joder, Qué lindo. qué Esto, bonito. aunque haya personas que no hayáis recibido información, quedaos porque os puede servir, ¿vale? Todo lo que vayamos compartiendo. Y aparte que hay veces que tenemos como que entrenar más esta parte, ¿vale? Y no hay nadie que no pueda recibir información, solo es cuestión de entrenar y de encontrar tu puerta de acceso. O sea que esto ha sido un aperitivillo. Eso es. Esto es algo curioso también, ¿no? Mm. Bueno, en la formación a las chicas los comentamos. Hay diferentes grados de no me va a salir, Inutilidad. sugestionabilidad, ¿vale? Y entonces cada uno, pues hay gente que es mucho más sensible y hay gente que tiene una experiencia corporal muy sensible. Yo estoy leyendo aquí casi todos sois súper sensibles con el cuerpo y estáis súper conectados con el cuerpo porque justo estaba leyendo a Andrea, dice que sentía un fuerte dolor en el pecho, sensación de ahogo, que solo quería y podía llorar y aún sigue llorando sin parar, Oh, que su cuerpo al despertar se dio cuenta que todo el cuerpo estaba dormido. O sea, hay muchas cosas como corporales, ¿no? Andrea, poco a poco ve sí, soltando. suéltala entera y es una limpieza. Exactamente. Y qué guay vuestra Mira, experiencia. Ana acaba de decir que se sentía más liviana, qué bueno. Y eso que solo hemos ido a la raíz, sin trabajarla como tal. Dice angustia, sentía angustia, cada vez, cada estación había un evento que me sentía en peligro. En una caballos pasando muy rápido, otra vi que caía y quedaba en forma fetal. Solo hubo una que estaba abrazada a una persona. Wow. Wow. Pues imagínate todas las memorias, por llamarlo de alguna forma, que hay o simulaciones que hace tu inconsciente de cómo se siente en peligro de muchas formas. Eso iba a decir también, que parece Blanca que como que te quería llevar por ahí, ¿no? Que parece que continuamente sientes el peligro cerca o algo O así. la necesidad de sentirte a salvo. Mm, Es la que ahora prima sí. en ti. Bárbara, pero bueno, Bárbara dice que viajó a su nacimiento. Eso no me lo esperaba. Eso sí, mira, que esperaba que alguien conectase con experiencias de una historia de, a lo mejor, vida pasada, de experiencias que no es su vida real, ¿no? Esperaba padres, madres, conexión con abuelos, esperaba incluso, pues, lo del cuerpo, pero ver el nacimiento, no esperaba eso. O Ah, eso es tan sea, especial. me parece muy chulo. Si quieres Wow, contarnos algo más de qué pasó ahí o qué viste, o madre si mía. llegaste a la raíz, porque entonces es una raíz muy del inicio, ¿no? Y qué curioso. Chicos, súper guay. Me encanta leeros. Me pasaría aquí un rato. Y además también si Ya, alguien quiere contarlo con voz por Zoom, también puede, que alce ¿vale? la mano, ¿no? Por si acaso. Sí, puede alzar la mano y yo creo que podemos dar Mm. permiso. Y a los de YouTube pues no Mira, podemos hacerlo, pero lee a pero alguien más de YouTube que has os hemos leído estado esto. leyendo. Francés. Ah, pero tiene una pregunta. Entonces, voy a leer las algunas, Sí, ¿no? la pregunta cópiala y luego la pegas cuando vayamos a las preguntas, ¿vale? Para no perderla. Porque va a haber ese Alicia preguntó momento. también de la garganta. Angie recordó cuando su madre le gritaba cuando pequeña y cuando debía cuidar y llevar a su hermana a casa después del Pues colegio. observa bien qué asociaste tú como niña. Si asociaste responsabilidades con carga, con enfado. Y ahora cuando alguien te carga con algo, tú sientes enfado y no sabías por qué. Ah, Rosana dice que sintió mucho espacio grises entró en una vale. serpiente, salió de ella Como en una... otro lado, Ujú. le dio un beso a alguien que despidió hacia un jardín Wow, reverdecido y cuando regresó al sitio en la tierra gris estaba escrito, el que estaba escrito. qué intriga. Es Pero no súper veas. curioso. El inconsciente, vuelvo a decirlo, es Ah, muy Dios, simbólico. perdona, es que no lo he terminado. Estaba escrito Dios en mayúscula, que no lo había leído del todo. Qué chulo. Habéis tenido experiencias Ya ves. súper potentes, chicos. Que como decía eso, que el inconsciente es muy simbólico y que no tiene que ser literal que te has metido dentro de una serpiente, ¿vale? O sea, que puede ser, yo qué sé, Estuvo en la raíz dorada y alumbrada en el terreno de su piel de una abuela. víbora. Mm. Qué guay, chicos.
¡Qué guay! Muy chulo. ¿Quieres dar una pequeña explicación de qué ha pasado aquí? ¿Qué cosas, claro, qué hacemos también luego con esto en nuestro día a día? Porque aquí hemos hecho una parte que es la principal, que es buscar la raíz. Y Mm. como decía Ángela antes, ¿no? Que muchas veces la raíz, el inconsciente te lleva a esa raíz y no Sí. hace falta que sea la raíz primera de cuando ocurrió, No, es la raíz que tu inconsciente te ha querido llevar, ¿no? Y es ahí está esa asociación, que esas rutas que decíamos antes, y trabajar en eso que os ha llegado ahora es clave para soltar ese bloqueo así es. por el cual habéis venido a trabajar. O sea, justo esa sensación. Y no importa si habéis visto más, que hemos leído algunas experiencias muy chulas, otras pues personas que les ha costado, es completamente normal. Pero todos tenemos la capacidad de recibir esa información. Hay Claro. gente que le enjuicia más y llega de forma más fácil o más difícil, no importa. Pero lo que te haya llegado es perfecto y va por ahí. Y es un camino con el cual ya has empezado a bucear en esa piscina y encontrar pistas, ¿vale? Entonces, enhorabuena, chicos, por hacer ese, joder, un momento para vosotros, que no todo el mundo se coloca, ¿no? En estas cosas. Y no todo el mundo No, le da interesa. mucho respeto meterse en el inconsciente porque no sabes de esa caja de Pandora que puede salir, ¿no? Y da respeto, pero ya os digo que de la forma en la que lo hacemos es segura. Entonces, lo que hemos hecho hoy ha sido ir a una o a la, porque no lo sabemos, de las raíces o la raíz del origen de ese tema que hemos venido a trabajar. Como decía, en mi caso fue la carrera de sacos, pero también hoy viniendo en el coche pensando en que tendría que hablar de esto, me acordé de cuando iba a catequesis y ya me aterraba jugar al juego del pañuelo. Yo que no era muy creyente rezaba porque no jugáramos al juego del pañuelo, ¿no? Lo odiaba. Pero claro, esa no era la raíz, era una de las consecuencias de algo que pasó antes, que fue lo de la carrera de sacos. Y desde entonces ya no he tenido que ir más atrás, parece que empezó ahí esa asociación fuerte. Y Mariano nos hablaba del perro de Pavlov y él hablaba del patrón de repetición. Y hay a veces que no hace falta que se repita muchas veces como para que con una sea suficiente. Si el impacto emocional o experiencial ha sido tan alto, Suficiente. no hace falta más. Entonces lo Da digo igual. por si acaso también decir, pero si solo ha sido una vez, ¿no? Da Pues igual. A veces así es. la emoción tiene esa capacidad, ¿no? De que no hace falta que haya repetición. Y de Mm. niños, por ello es que lo que hablábamos antes, ¿no? Que los niños son esponjas. Hay dos personas que han subido la mano, les damos para Sí, que claro, antes de meternos en otras cosas, perdonad, os que me vamos a apetece escuchar escucharos y ya vamos, de verdad. y ya Y vamos. os cuento, porque diréis, ¿y ahora qué hago con esto, no? Gabriela, puedes hablar. Hola, hola chicas, Hola, muchísimas gracias por darme la a ti. oportunidad para conversar. De verdad que la experiencia fue maravillosa y saben que me fui a la raíz, me vi en el vientre de mi madre. Yo Ay. quería superar mi bloqueo del por qué mi desánimo, de por qué siento que esforzarme no vale la pena. Y, y desde que comenzamos a bajar las escaleras, yo me sentía ansiosa porque bajábamos muy lento. Y empecé a pensar, ¿y si es que hay mucha gente bajando y por eso estamos bajando tan lento los escalones? Y dije, ¿por qué no las veo? Me metí al vagón y no veía a nadie, pero tampoco veía puestos. Entonces era como, no veo a la gente que tengo a mi alrededor, no los veo. Se supone que voy llena, que voy en un lugar donde voy llena, pero no veo a la gente que va a mi alrededor. Y me costó como llegar, al principio veía rojo, no veía nada, no veía nada, hasta que comencé a sentir mis manos como muy tensas o como apretadas, y ya luego me di cuenta que estaba en posición fetal y que estaba en el vientre de mi madre, que lo Wow. que veía era la sangre y estaba ahí. Y lo que siento que me hizo falta fue ser recibida, que siento que eso le hizo falta, como que nací, el esfuerzo que hice para nacer y no fui recibida, como que eso Mm, fue lo que me llegó. Wow. ¿Y puedes tiene todo el contarnos sentido. pero su bloqueo cuál era, Que por Gabriela? más que se esfuerza, no consigue, perdón, ¿Cómo es? resultados. Vale, por más que te esfuerzas no consigues resultados. Wow. Ajá, Y ujú. te has ido a la raíz de cuando estabas en el vientre de tu madre y te faltó sentirte recibida.
Sí, Tiene todo el sentido, porque al Qué final guay. tu inconsciente te está protegiendo de ese dolor. O sea, ¿para qué me voy a forzar tanto si luego a lo mejor no es para nada, ¿no? Entonces todo se queda, ¿no? Que cae. Siempre que, ¿no? Que llegas a... Qué chulo, Sí, Gabriela. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia. sí. Y gracias a ustedes. Wow, tienes ahí una puerta abierta para trabajar porque al final sí. lo guay de esto, y como hablábamos, ¿no? No importa tanto lo que pasó, sino cómo interpretaste lo que pasó. Entonces, el trabajo va por ahí, ¿no? Tú misma darte ese permiso, sentirte bien recibida en esta vida porque has venido aquí y eres bien recibida y hay muchos planes y tienes un propósito, tienes tu historia, tienes tu esencia, con lo cual tú misma, pues, darte esa, no, esa Esa oportunidad. información, ¿no? Para ti misma, trabajar en eso desde el inconsciente. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Ya ves. Gracias a ustedes. A sanarla de raíz. Qué guay. Ya ves. Qué guay, no sé si los de YouTube pudieron escuchar a Gabriela, Y pero confirmarnos porque ha sido una historia chulísima. y por último ¿Y quién había levantado la mano? vamos a escuchar a Katy también. Venga. A Es que es ver. increíble cómo el inconsciente es tan afinado, ¿eh? ¿Le has abierto? Ah, mira, Katy. Hola. Ahora. Hola Katy, te escuchamos. Hola, bueno, les Hola. cuento una historia. Qué gusto hablar con ustedes, me encanta. Y me encantó la hipnosis. Mm. Me Bueno, alegro. Vale. lo que les quiero contar es que, a ver, esta es primera vez que lo hago y venía con muchas expectativas porque mi pareja se hizo una hipnosis recién para quitarse el cigarro y le funcionó. O sea, él tenía como 20 años ya Bueno. fumando y de un día para otro dejó de fumar. Y yo, wow, esto funciona. Eso es lo primero que quiero decir. Luego, con respecto a a lo que acabo de sentir, es que yo estaba visualizándome con un vestido blanco y con unos tacones. Esa ropa que visualicé es una ropa que actualmente tengo en mi closet. Estos tacones me quedan un poco incómodos al caminar y yo iba bajando por las escaleras lento porque la narrativa era lenta, pero las escaleras no eran, o sea, yo me visualicé como en el tren de Benalmádena, Ah, mira. pero esas escaleras en particular no son como las visualicé, porque se me vinieron así a la mente, eran como unas escaleras de piedra, pero yo estaba en ese tren, en esa estación. Una cosa muy extraña, yo iba bajando y cada vez que iba bajando se iba poniendo más y más oscuro. Y lo que voy a contar a continuación está un poco heavy, pero bueno, ahí voy. Eh, Avisa visualicé todo. iban pasando varios trenes y todos iban pasando súper rápido hasta que finalmente me subí a uno. Cuando entré al tren, todo era rosa, de color rosa y peludito, como bien bonito por dentro, ¿vale? Pero nada de lo que voy a decir a continuación es precisamente bonito. Lo que quiero trabajar es como la herida de rechazo. A veces me cuesta interactuar con mujeres, específicamente con mujeres. Y no sé si esto tenga que ver con una raíz, no sé, lo que sentía cuando mi mamá me regañaba o algo por el estilo. Creo que va por ahí, porque justo de las primeras imágenes que se me vinieron a la mente fueron mi mamá regañándome de niña, pero muy fuerte. Y quiero, quiero llorar un poco, pero Pues suelta. Y mientras vas soltando, el color rosa es muy simbólico. Es tanto energía femenina como también de amor propio y el peludito también es como de acolchado, de querer acogimiento y no regañina. O sea que tu inconsciente, no mira que han pasado muchos trenes y justo ha parado ese, porque es el que inconscientemente se te quiere mostrar que es para ti. gracias. Bueno, nada, entonces yo estaba allí, entré, y el tren que sí era acolchado, yo me senté en una de de los primeros asientos porque después de todo todos estaban libres. Em, y bueno, esa fue como la primera imagen que se me presentó, pero no fue ni siquiera en una parada, fue como inmediato que entré. Luego en la primera parada, como tal, vi a una persona que estaba en mendicidad. Era una mujer que no soy yo. De hecho, vengo de YouTube, lo comenté en YouTube y cuando dije puedo hablar de esto, me vine a Zoom otra vez para alzar la mano y contarlo. Em, Era una persona en mendicidad que estaba como arropada por cartones
y parece que tenía, no, o sea, a veces era un perrito y a veces era un niño, o sea, no me quedaba claro si era ambas, no tengo idea, pero no, esta persona no era yo, o sea, era una mujer y no le identificaba muy bien la cara, pero sé que feliz no estaba. Y estaba, por supuesto, pidiendo en un pasillo también de piedras, por cierto, las paredes eran como, no ladrillos, pero sí como piedras, como de épocas muy antiguas, no sé explicar esto, ¿no? Y era de noche y estaba lloviendo y había muy poca iluminación. Luego en la siguiente parada, eso fue en esa parada, luego en la siguiente parada había una persona como que fue arrojada al agua y se estaba hundiendo, y se estaba hundiendo y hundiendo y hundiendo. Y sentí como desesperación, no sabía, a esta persona tampoco se le veía la cara, o sea, no pude identificar quién era, pero sé que era una mujer también, y se estaba hundiendo hacia lo más, a ver, era como, no sé, un mar o algo así, si ustedes han estado en la playa o han visto películas de una persona cayendo al agua y cada vez entre lo más profundo que va bajando se va volviendo más oscuro, pues así mismo percibí eso. Y ya luego, en la tercera, cuarta, y no sé si hubo otra parada, ya no recuerdo nada. Solo sé que mi cuerpo yo lo sentía muy entumecido y ahora mismo lo estoy contando y obviamente estoy llorando y me tiembla la voz porque lo sentí como un poco fuerte, como vívido, pues. Y y prácticamente eso, si me acuerdo de otra cosa, pues lo diré, pero gracias por escuchar. Un placer. Al final, el inconsciente trae también sensaciones físicas y emocionales, como acabáis de sentir a través de Katy y su voz, ¿no? Em, Más allá de saber exactamente qué ha sido tanto esa mujer mendigando o la que se tiraba o caía a ese mar, vamos a tomarlo como algo simbólico, pero pueden ser experiencias de vidas pasadas que hayan sentido ese rechazo, abandono, que hayan acabado en finales desagradables, uno de muerte y ahogo quizás, y otro en la calle sin nada. El del ahogo puede ser también simbólico de esto me asfixia, me ahoga, no, cada vez está más negro, ¿no? Ese rechazo. Y la mendicidad es mendigar el amor, quizás, de mamá, quiero que me dejes de gritar, quiero que me quieras. Es que pueden ser muchas interpretaciones. Entonces, yo si ahora mismo estuviera haciendo una sesión con Katy y hubiera empezado con ser mendiga, hubiera empezado por ahí a hacer preguntas, a intervenir, a conectar más con esa mujer a ver qué nos quiere contar y se trabaja mucho más profundo. Hoy hemos hecho una hipnosis medianamente grupal, entonces queríamos ir a la raíz. Han llegado varias, a veces de forma simbólica, otras más a recuerdos específicos, otras a sensaciones, otras a emociones de pánico, ansiedad. Entonces ya nos está hablando de algo. Esto que me pasa en este tema tiene esta relación, tiene esta asociación. Oye, pues ahora hay que literalmente pues entenderla más, profundizar y empezar a cambiarla para que, por ejemplo, Katy pues no se quede tan angustiada, ¿no? Con lo que ha pasado, que al final también lo estás liberando. O sea que eso es lo primero, que no pasa nada, sale la emoción, se libera y estás limpiando, que es muy importante. Qué guay, Katy. Gracias, Muchas gracias A a ti ti por por compartir. compartir. gracias, Y gracias. date amor y que tu pareja te lo dé también, sobre todo. Gracias. Hasta luego. Hasta Chao. luego, gracias chicos. Jo, qué bonito. Ha sido súper, no sé, muy guay también escucharos y qué guay también ha sido poder abrir Zoom y poder escucharlos, ¿no? Sí, Como claro. que Mm, sí, escuchar ya no solo más hoy, real. sino sí. Mm. Y aquí hay, es como decíamos antes, ¿no? Hay personas que lo experimentan de una forma muy fuerte, como ha podido ser Katy y Gabriela, y muchos de los que hemos leído, ¿no? Ahora os vamos a explicar de qué forma podemos seguir trabajando con esto, ¿vale? Lo que se ha abierto aquí, habíamos dicho antes que dentro de las tres estructuras de las que hay en hipnosis para hacer cambios a nivel profundo, ¿no? Antes Katy hablaba de su marido que se hizo una hipnosis, sí, era Katy, no era Gabriela, pero su marido que se hizo una hipnosis y dejó de fumar, pues es una de las aplicaciones, ¿no? En esas asociaciones inconscientes, pues asociar el tabaco con otra cosa diferente y que pues el sistema no pida más fumar. Pues es un ejemplo, ¿no? Pero en este caso, lo que hemos trabajado aquí hoy, encontrar las asociaciones inconscientes. Habéis compartido algunas de las vuestras,
el inconsciente sabio, os ha mostrado muchas veces de forma simbólica, otras experiencias más directas, y todo esto es información y es súper importante. Muy poca gente tiene esa información, ¿no? No mucha gente entra dentro de sí de una forma tan profunda, así que yo agradecida, pues bueno, de que os hayáis abierto de esa forma. Pero quedan otras dos estructuras más, ¿vale? Otros dos cajoncitos más, que aquí, por supuesto, en 2 horas, pues no da tiempo a verlo,